Pues bueno, pues bueno, lo vamos a retomar donde lo dejamos la vez pasada. Pues tenemos un simple servicio que tenemos aquí y lo único que hace es regresarnos un objeto que tiene un nombre, que tiene un rol y que tiene una dirección, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es crear un componente que se llame UserData, que lo que va a hacer es mostrar en pantalla el nombre del usuario y su rol. Entonces, yo ya tengo aquí mi componente UserData y voy a colocar entonces aquí simplemente un h2 que diga UserData, datos del usuario, de esta forma. Y lo que voy a hacer es pedirle a quien sea que invoque este componente que le pase el nombre del usuario y que le pase el rol. Entonces lo voy a pasar como dos props. Voy a poner aquí primero nombre. Voy a poner user.name y después voy a colocar el rol que tiene este usuario. De esta forma. No necesito de hecho el objeto, lo voy a quitar y listo, esto debería bastar. Entonces voy a ir a la parte de abajo y aquí simplemente voy a insertar el nombre lo estoy sacando de este objeto que tengo aquí. Entonces el rol también lo voy a sacar de ahí y según yo esto debería funcionar. Ok, perfecto. Entonces nos muestra UserData y nos muestra el nombre del usuario y nos muestra el rol del usuario. Perfecto, bien. Ahora, el objeto también nos regresa otro objeto que está dentro, que en este caso es el objeto address, que tiene una dirección y que tiene un número exterior. Bien, lo que vamos a hacer es crear un segundo componente que se llame address, para que nosotros podamos reutilizar este componente o esta vista en otros lados. Entonces esto lo que va a hacer es recibir un número exterior y lo que va a hacer es recibir una calle como un prop. Y voy a hacer lo mismo, voy a regresar un fragmento, dentro voy a regresar un h2 que diga address y después lo que voy a hacer es simplemente poner street, coma y el número exterior de esta forma. Listo. Y ahora voy a invocar address dentro de UserData. Lo voy a colocar aquí. Address. Y recibe dos props. Uno es exterior number. Y el otro es la calle. Entonces lo que voy a hacer es pedir que quien sea que esté invocando UserData también le pase los props de exterior number y de street. Entonces vamos a ponerlo en la lista de props de esta forma y ahora aquí vamos a tener que pasar los props a UserData, que de nuevo los vamos a sacar del objeto user. Entonces voy a decir que el exterior number es igual a user.address.exterior number y street va a ser igual a user.address.street de esta forma y listo, me muestra la calle y el número. Bien, ahora esto que tenemos aquí se le conoce como prop drilling. UserData lo que hace es recibir props que no le competen a UserData como tal, sino que le competen enteramente a address, ¿no? Y lo único que hace UserData es mandarlos. Lo único que hace es mandárselo a address. Bien, esto es un problema porque entonces estos dos componentes están acoplados. El acoplamiento se ve reflejado cuando nosotros intentamos hacer un cambio. Si nosotros cambiamos la forma en la que nosotros recibimos los props de address, eso va a generar entonces un cambio en el componente UserData. Entonces lo que vamos a hacer es en address, en lugar de recibir dos props, vamos a recibir un prop llamado address y
vamos a obtener el número exterior y la calle a partir de este objeto address. Entonces yo hice un cambio en este componente y ahora vemos que userData tiene que cambiar también. Entonces voy a hacer un cambio y voy a reemplazar lo que tenía, y ahora en lugar de pasar ambos props por separado, paso ambos props en uno solo llamado ahora address. Pero ahora, debido a que cambió userData, también tengo que cambiar la forma en la que yo lo invoco dentro de app. Entonces voy a decir que en lugar de recibir dos props, exterior number y street, ahora userData va a recibir la dirección que está dentro del usuario o dentro de los datos del usuario, y esto sigue funcionando, ¿no? Entonces esto se conoce como prop drilling y es un antipatrón, pero pues nosotros lo conocemos como simplemente acoplamiento. Dos componentes están acoplados. Bien, ¿cómo solucionamos esto? Hay dos formas. La primera es utilizar contexto y la segunda es utilizar composición. Bien, debido a que yo necesito estos datos, ¿no? Yo necesito estos datos dentro de userData, necesito pasarlos. En este caso nosotros lo estamos pasando directo, pero existe una forma de pasar los datos de forma implícita sin que userData tenga que hacer esa parte. Y eso es utilizando el contexto. React tiene una API que nos permite crear un contexto. Entonces voy a crear addressContext y voy a invocar la función createContext. Y createContext lo que hace es regresarnos un objeto con dos componentes de React. Uno que es un provider que se encuentra dentro de addressContext.provider. Y el segundo que es un consumer. addressContext.consumer. De esta forma. Listo, ¿ok? Ahora, createContext recibe un valor inicial. En este caso nosotros estamos representando nuestra dirección como si fuera un objeto. Entonces, como no hay datos cuando se crea el contexto, pues tenemos que pasar un objeto vacío. Si nosotros intentamos acceder al contexto utilizando la notación de punto, pues esto se va a romper, porque al no pasarle nada, esto se vuelve undefined y nosotros no podemos obtener una propiedad de algo que es undefined o que es null. Entonces, de momento, para evitar ese problema, vamos a simplemente pasar un objeto vacío, ¿no? Y el provider recibe un valor que es el que va a propagar a través del árbol de hijos que vaya a recibir el consumer y el provider. Aquí nosotros podemos poner nuestro user.address, que ahorita lo vamos a hacer más atrás, ¿no? Más abajo, disculpen. Bien. La forma en la que funciona el contexto es que nosotros ponemos nuestro proveedor como raíz de nuestro componente, y el contexto lo que hace, el contexto en el caso del consumer, lo que hace es ir hacia arriba y tratar de buscar el contexto más cercano. Entonces el consumer siempre va a ir dentro del provider. Generalmente se va a ver de esta forma. Generalmente se va a ver de esta forma. Y el consumer lo que va a hacer es tratar de ver si el padre es un proveedor. Si no es el caso, se va al abuelo y así, y así, y así, hasta que encuentra un proveedor. Ahora, si nosotros no pasamos un valor a nuestro proveedor, entonces va a utilizar el valor por defecto. Bien, entonces vamos a mover esto a nuestra parte de abajo y lo vamos a colocar aquí. Voy a mover userData dentro del proveedor, y ahora el consumer lo voy a meter dentro de address de esta forma. Ahora, nuestro consumer lo que hace es recibir como hijo una función. Voy a encerrar esto dentro de un fragmento. Lo que hace es recibir una función como hijo, y al invocar esa función le pasa como argumento el valor que se está almacenando dentro del proveedor. En este caso, nuestro valor sería nuestro objeto address. De manera que yo ya no necesito
pasar address como una propiedad a este componente y por ende tampoco tengo que pasárselo a user data de esta forma. Entonces vamos a eliminar esto y nos vamos últimamente como último paso a nuestra aplicación y aquí también removemos address de esta forma. Y según yo, esto debería funcionar y así es. Esto sigue funcionando. Bien. El problema que tenemos con este approach es que nosotros estamos agregando demasiada complejidad. El punto del contexto es poder propagar datos globales dentro de un árbol de componentes. Pero no es la mejor solución a la hora de resolver prop drilling, ¿no? Porque además tenemos que crear un contexto, tenemos que utilizar el proveedor y tenemos que utilizar además el consumer. Entonces vamos a regresar a nuestro ejemplo anterior, nada más para que podamos darnos una idea de cómo resolver esto sin tener que utilizar el contexto. Entonces control Z, control Z, control Z, más control Z, control Z, control Z, así hasta el infinito. Creo que con esto ya podemos simplemente borrar esta parte y aquí ya no necesito el create context. De esta forma. Ok, de esta forma. Entonces volvimos al approach inicial. Entonces, ¿cómo desacoplamos estos dos componentes? ¿Cómo desacoplamos user data y address? Bien, podemos utilizar el principio de inversión de dependencias, que es un principio que nosotros utilizamos en programación orientada a objetos y en programación funcional. En el caso de programación orientada a objetos, lo que tú haces es recibir una instancia del objeto en el constructor. De manera que tú no sabes cómo se instancia esa instancia, tú solo la recibes ya construida o ya instanciada. Bien, en el caso de la programación funcional, pues tú recibes simplemente un argumento, se acabó. En este caso, pues los componentes que están basados en funciones se aproximan un poquito más al ideal funcional en el caso de React. Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle a UserData que en lugar de que reciba, en lugar de que escriba directamente la dirección o instancie él directamente el componente dentro del cuerpo, le vamos a pedir que reciba la instancia ya creada como un prop de esta forma. Entonces, lo único que tenemos que hacer es irnos a aquí y colocar esto de esta forma. Y con esto ya está desacoplado. UserData ya no se entera de qué demonios es address, simplemente recibe un address y lo renderiza y lo recibe como un prop. Entonces aquí yo paso address y si yo decido cambiar la forma en la que se instancia address, por ejemplo, quiero que ahora volvamos a la forma anterior, porque por alguna extraña razón nos dimos cuenta de que pasar el objeto completo no era una buena idea. Entonces, si yo decido volver a la forma anterior, el UserData no se entera. Entonces vamos a hacer el cambio aquí. Exterior number igual a user.address.exterior number. De esta forma. Entonces, un cambio en address ya no gatilla un cambio en UserData. De esta forma. Entonces nuestros componentes ahora ya están desacoplados. Y de hecho, como yo estoy renderizando esto dentro de un fragmento, yo no estoy obligado a colocar este prop. De hecho, podría simplemente no pasar nada y nuestro componente sigue funcionando. Entonces es lo suficientemente flexible como para poder recibir argumentos o, mejor dicho, recibir props o no recibirlos. Bien. A este patrón de aquí se le conoce como render prop, ¿no? Nosotros estamos pasando una propiedad que nosotros vamos a renderizar. Bien, ahora, en este caso nosotros estamos definiendo una propiedad que queremos renderizar de forma custom, ¿no? Queremos nuestra propia propiedad llamada address. Esto no es necesario porque React ya trae un mecanismo para hacer render prop sin que nosotros tengamos que colocar o elegir un nombre para nuestro prop. Todos los componentes
reciben un prop que se llama children. Entonces, en lugar de decirle que acepta el prop address, le decimos que acepte el prop children, y en lugar de renderizar address, renderizamos children. Ahora, children es un tipo de prop especial porque nosotros no podemos, o no deberíamos, mejor dicho, pasarlo de esta forma, como un prop tal cual, sino que debemos pasarlo dentro del componente de esta forma, ¿no? Abrimos el tag, pasamos los props que necesitamos pasar, después cerramos el tag y en medio nosotros podemos poner todo lo que se nos dé la gana. Y de nuevo, con esto nuestro componente ya está desacoplado. Si yo hago un cambio en lo que sea que yo paso como hijo, mi componente no se entera. Entonces vamos a cambiar lo que estamos renderizando. Y nuestro componente UserData no se entera. Ahora, hay escenarios en los que vamos a necesitar definir render props, pero generalmente esto se hace con bibliotecas como Material UI, donde requieren props que tengan ciertos nombres, requieren ciertos render props que requieran ciertos nombres para poder renderizar ciertos elementos en ciertas secciones específicas, ¿no? Entonces, se van a encontrar muchísimo este patrón y se van a encontrar muchísimo el render prop de address que justo acabo de mencionar. Y ya, eso es todo. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.